Solo por un minuto medite en Él, centre más profundo su pensamiento, todo su ser en la persona más importante, que es Él. Te glorificamos, te honramos. Magnífico es tu nombre. Celebramos tu grandeza, celebramos tu poder, celebramos tu persona. Magnífico eres, Jesús, expresión plena de la persona del Padre. Gracias te damos, Jesús, porque has hecho tu tabernáculo, tu lugar entre los hombres. Y tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Siempre fue tu anhelo, siempre fue tu deseo. Todo ese tiempo que recorriste con tu pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Por fin, una vez más, la presencia de Dios había venido para morar entre los hombres, porque tal cosa no se había visto desde Edén. Y aquel tabernáculo que era tipo y figura, sombra de lo que había de venir. Y cada celebración centrada en tu persona, Jesús, tuvo su cumplimiento en tu persona. Bendito eres, celebramos tu grandeza, celebramos el milagro poderoso de Cristo habitando entre los hombres, Cristo haciendo su morada entre los hombres. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito de Dios, dijo el escritor. Y hoy te podemos contemplar, y hoy te podemos vivir, y hoy vives a través de nosotros, y nosotros estamos en ti, Jesús, bautizados, unidos, vinculados a la vida eterna a través de tu Espíritu Santo, que nos ha unido en un cuerpo cuya cabeza eres tú, Jesús. Grandioso es este misterio, y hoy por eso celebramos la grandeza del nombre que es sobre todo nombre. Sea bendito el nombre de cual toma nombre toda familia aquí en la tierra, y en ese nombre se dobla toda rodilla reconociendo que Él es el Señor, que Jehová es el Dios. Y arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra y debajo de la tierra, Dios eterno, el nombre que le diste es nombre soberano, para que en ese nombre sea doblada toda rodilla reconociendo tu grandeza, tu poder, Dios eterno, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a ti damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Sea bendito el nombre de Dios y engrandecido en medio de los pueblos de la tierra. Qué maravilloso es estar en medio de esta maravillosa noche de fiesta de tabernáculos. Para nosotros la segunda jornada de este tiempo de celebración, y quiero compartir brevemente y seguir el hilo de lo que hemos venido hablando desde ayer por la noche. Y quisiera recordarle que la fiesta de tabernáculos, dije yo ayer, era probablemente la más importante de las 7 fiestas después de la fiesta de Pascua. No que las otras no fueran importantes,
porque todas nos hablan del plan de redención que Dios llevaría a cabo con la humanidad para restaurarnos a la posición original y traernos de nuevo a la casa del Padre y tener un lugar en la morada del Padre. Y es por medio entonces de Cristo Jesús, porque cada una de las fiestas hablaban del plan de redención, siendo Cristo Jesús la figura central, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado para poder lavar y limpiar al hombre de sus pecados y hacernos entonces para el Padre reyes y sacerdotes, lavados y santificados por medio de la sangre del Cordero. Así que las fiestas nos hablan de Cristo Jesús y el centro es Él, de modo que la celebración de Pascua básicamente se centraba en celebrar la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque el Verbo se hizo carne. Dios siempre quiso habitar en medio de los hombres, siempre fue la finalidad de Dios, habitar entre los hombres. Eso se rompió por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús somos redimidos, somos restaurados, somos justificados, santificados para volver a la casa del Padre. Entonces tabernáculos es celebrar la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero también tabernáculos es celebrar la provisión divina para su pueblo. Israel recordaba cómo durante 40 años habían ellos venido caminando por el desierto, y durante esos 40 años la nube descendía, la nube guiaba el ritmo del paso, la nube determinaba si había que detenerse, la nube determinaba si había que acampar, la nube determinaba si había que marchar, la nube determinaba si había que cambiar de posición y seguir avanzando. Y esa nube es tipo de la presencia de Dios, y ellos celebraban en cada tabernáculo entonces que la presencia de Dios magnífica y manifiesta había abierto camino, que la presencia de Dios había estado ahí para cubrirles del frío de la noche, había estado ahí para cubrirles y envolverlos en el calor del desierto. Pero también ellos recordaban que la presencia de Dios, Dios mismo, había sido proveedor durante estos 40 años. En un desierto no hay nada, pero había agua porque la roca le seguía, y había alimento, maná del cielo que llovía, que es pan del cielo, tipo y figura también de Cristo Jesús, en el cual uno de los yo soy que recoge Juan, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. O sea, él dice: yo soy aquel maná que los padres recogían en el desierto, y yo soy, aquello era figura, tipo, símbolo de lo que yo soy, el pan de vida que sacia el hombre, el pan de vida que es provisión para el ser humano, que sacia todas las necesidades, más allá de lo que podría saciar cualquier bien natural. Celebramos entonces la presencia de Dios y la provisión de Dios. Y decíamos ayer entonces que tabernáculos es una fiesta de agua y de luz. Durante 7 días ellos traían agua desde el estanque de Siloé. Siloé significa el enviado, desde el estanque del enviado, y la derramaban sobre el altar. Y entonces ellos recordaban que no había hecho falta el agua en el desierto durante 40 años, pero también derramaban agua pidiendo por la lluvia de la siguiente estación, de la nueva temporada de siembra que se avecinaba. Pero ellos necesitaban lluvia necesariamente para volver a sembrar. Entonces, mientras esa algarabía acontecía y recordaban los portentos de Dios, cantando los salmos del 113 al 118, recordando que Dios había abierto el mar, recordando que el Jordán se había abierto, recordando que Dios los había bautizado a todos bajo la misma nube y que de la misma roca bebían todos. Ayer hablábamos del agua, pero hoy vamos entonces a hablar del otro eje central de esta fiesta, que es la luz.
El apóstol Juan recoge en su evangelio estos elementos. De hecho, Juan habla de los yo soy, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Varios yo soy a los que hizo referencia Jesús, afirmaciones que hablan de Jehová caminando en medio de los hombres y siendo protector, siendo cuidador, siendo puerta de acceso, siendo alimento, siendo agua, pero también siendo luz a los hombres. Y entonces encontramos en el Evangelio según San Juan, pero yo quiero leer antes entonces un verso en el libro de los Salmos capítulo 92, libro de los Salmos capítulo 97, perdón. Quiero leer un verso maravilloso que encontramos aquí en los Salmos, un salmo profético que habla de esta realidad. Pero me gustaría leer antes también los dos salmos que leíamos ayer por la noche para poner como fundamento. Y dice el Salmo 34, versos 5 y 7: los que a él vieron fueron iluminados, y su rostro no fue avergonzado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y a su lado está para liberarlos. Prueben y vean que Jehová es bueno. Dichosos los que se refugian en él. Prueben y vean. Probar y ver. El agua se prueba, la luz se experimenta, se ve. Luego dice el Salmo 36: cuán preciosa es, oh Dios, tu bondad, por eso los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. Ciertamente contigo está el manantial de la vida. En la luz veremos la luz. Otra porción que recoge agua y luz, el manantial de la vida, pero también en su luz vemos la luz. Pero dice el Salmo 97:11, que es de donde quiero partir en esta noche. Luz, dice, está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Me intriga este salmo porque se usa un lenguaje agrícola para hablar de la luz. La luz no se siembra, no hay árboles de luz, aparentemente. Pero Jesús es el árbol de vida, el árbol del que está en Génesis y también está al final del libro en Apocalipsis. Y como Él es el árbol, Él es el pan de vida, Él es el árbol de vida y también es la luz. Y dice entonces el salmista: luz hay sembrada para los justos. Todo aquello que se siembra brinda una cosecha o brinda un fruto. Quiere decir que hay un fruto de luz que está reservado. Por eso dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. O sea que el fruto, la cosecha de la luz, es el gozo y la alegría de no estar más en tinieblas. Y eso es lo que celebramos, y eso es lo que con júbilo estamos celebrando, que no estamos más en tiniebla. Porque tiniebla es muerte, tiniebla es pobreza, tiniebla es pecado, tiniebla es caos, tiniebla es cualquier cosa sinónimo de lo que usted se pueda imaginar con muerte, pobreza, pesadez, luto, tristeza y todo lo que va en esa línea: muerte, tiniebla. Pero nosotros celebramos que fuimos traspasados de muerte, de tiniebla a luz, a su luz admirable. Yo quiero que usted diga conmigo: hay luz que está sembrada para mí, y esa cosecha de la cosecha de la luz para mí es gozo y alegría. Luz está sembrada, dice, para el justo. Luz está sembrada para el justo. ¿Y quién es justo? Nosotros. Entonces Juan recoge, quería poner esto como fundamento para poder entonces establecer
¿Qué sucedió luego de los 7 días? Ayer hablábamos del último y gran día de la fiesta, el día número 7, en el cual en el algarabía, en medio de lo que estaba pasando, y cuando aquella agua está siendo derramada, Jesús entonces capta la atención de todos quienes estaban en aquel lugar y dice: hey, véanme a mí, yo soy el agua viva, el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La escritura habla de él haciendo de mí un huerto bien regado. La escritura habla, lo vimos ayer en Isaías 58, de Jesús siendo el agua que sacia mi sed, que renueva mis fuerzas, pero primeramente siendo él quien me pastorea, y finalmente haciendo de mi vida un arroyo de agua que no se seca, porque es él en mí. Dígale al que está a su lado: es él en ti y en mí. Esa es la fuente. Pero luego entonces transcurre el día siguiente, porque la fiesta se extendía hasta un día 8, que habla de nuevos comienzos. Y mire qué poderoso, porque el comienzo de todo el asunto en la historia del cosmos también es con luz. En el principio, dice la palabra, Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Había caos, había desorden, había vacío, y en el principio, lo primero, en el comienzo que estaba dando lugar, Dios habló palabra y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y el Espíritu de Dios que se estaba moviendo, que se estaba sacudiendo sobre la faz de las aguas, ejecutó la palabra y hubo luz. ¿Cuán poderosa es la luz? La luz en lo natural muestra la verdad, porque en el pensamiento hebreo luz y verdad son una misma cosa. La luz le muestra a usted. Usted podría vivir engañado en una oscuridad todo el tiempo y yo decirle lo que tiene en su mano es una prenda de color rojo, y sin embargo hasta que hay luz usted se da cuenta si es rojo o no. Pero usted en la tiniebla vive engañado continuamente, y hasta que hay luz entonces usted puede ser consciente de la verdad. Yo quiero que diga conmigo: hay luz que está sembrada, reservada, su cosecha para los justos, para los justos. Entonces, en medio de eso, Jesús da la mañana del día número 8, se termina el asunto del agua, caen al día número 8, Jesús está enseñando, y en medio de la enseñanza, entonces Juan nos deja saber en el capítulo 8, mientras él está enseñando, el capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Juan transcurren siempre en medio de la fiesta de tabernáculos, solo que ahora estamos en el día 8. Al día siguiente siempre es un día de reposo en medio de Israel. Todo seguía en medio de la algarabía, porque durante 7 días seguidos se había encendido aquellos candelabros en el templo, y era un espectáculo. Todos podían ver desde todos los puntos cardinales de Jerusalén, podían ver aquella majestuosa luz que se alzaba en aquel lugar del templo, y era un espectáculo. Dicen los eruditos, los historiadores antiguos, que quien no había visto aquello es como que no conocía todavía Jerusalén. Era grandioso venir a aquella fiesta y ver aquella luz gloriosa que era tipo y figura, memoria de aquella columna de fuego que los había seguido a ellos durante 40 años. La columna de fuego en la noche que resplandecía, porque en un desierto no hay luz, pero había una luz gloriosa que los acompañaba, porque la luz brinda calor, la luz brinda protección. Cualquier fiera se alejaba, no se podía acercar porque había luz, y aquella luz en el templo era tipo y figura. Recordar que la luz gloriosa de la gloria chequiná de Dios había estado acompañándole durante todo aquel tiempo. Entonces Jesús está enseñando por la mañana, pero luego en algún momento se sienta cerca con la gente y dice esta gloriosa afirmación él mismo. Aquel que dice el libro de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo, y por medio del verbo fueron creadas todas las cosas, y el verbo es, dice, la luz y la vida
de los hombres. Y aquel verbo, dice, hizo su tabernáculo en medio de los hombres. Yo necesito que usted pueda entender que el verbo hace referencia a Jesús, que el verbo es la vida, pero que el verbo también es la luz, y que por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. En el principio ya era el verbo, en el principio ya existía el verbo, y cuando nos remontamos a ese principio en Génesis, donde había oscuridad, donde había caos, donde no había nada, lo primero que Dios habló y ejecutó, y vemos, es a la persona de Cristo Jesús, invadiendo con luz el caos, invadiendo con luz el vacío y la tiniebla, porque donde hay luz no puede haber más oscuridad, y ninguna tiniebla, dice Juan, inicia el evangelio, puede prevalecer donde la luz está presente y manifiesta. O sea que usted y yo ya no estamos más en tinieblas, y hoy celebramos esa magnífica verdad, esa magnífica realidad. No estamos más en tinieblas porque fuimos traspasados a su luz admirable. En medio entonces de todo esto, porque Juan nos introduce el evangelio haciéndonos saber que el verbo es la luz, que la luz es la vida. ¿Sabe usted de que, por ejemplo, las plantas, esta fiesta tiene que ver con cosecha, y toda planta necesita luz y agua? Las plantas toman su energía de la luz que proviene del sol, y son verdes porque toman luz del sol, y sin esa luz del sol una planta muere, una planta se extingue. De hecho, no puede haber vida sin la luz. Por eso dice Juan, y la luz y la vida son una misma cosa. Pero la luz y la vida son una persona. Es Dios manifestándose a los hombres y viviendo entre los hombres, Jesús. Por eso entonces es que no es nada extraño que entonces aquí en el capítulo 8, vamos a leer entonces en el verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué poderosa la afirmación que nos hace Jesús. Yo soy, dice, la luz del mundo. Yo soy el mismo por medio de quien todas las cosas existen. Yo soy la fuente de vida. Por medio de mí existe todo, porque Juan nos lo dice desde el capítulo 1. Yo soy el mismo que operó en el caos, en la tiniebla. Yo soy el mismo que desplazó el desorden, el vacío y todo lo que estaba sin forma desde el principio. Yo soy la expresión, la palabra del Padre hablada y manifestada a los hombres. Yo soy el cumplimiento, yo soy esa luz, le estaba diciendo Jesús a sus interlocutores en aquel momento, y hoy nosotros celebramos. Para nosotros no es nuevo, pero sí lo estamos recordando, porque Jesús dice: yo soy esa luz del mundo. Pero mire que así como con el agua, que hay dos condiciones, que es venir a Él con sed y creer, aquí también hay una condición para que Él sea nuestra luz, y aquí lo dice: Él que me sigue. ¿Y quiénes lo siguen a Él? Sus ovejas, que oyen su voz y lo conocen. O sea que la condición para no andar más en tinieblas es seguirle. Dígale al que está a su lado: primero tenemos sed, bebemos de Él porque creemos en Él, pero luego le seguimos para no andar más en tinieblas, porque ni usted ni yo somos luz, la luz es Él. Entonces es como que yo fuese por un camino oscuro y tengo una gran linterna que nunca se le acaba la pila, y me separe de ella. Yo no me separaría de mi linterna si estoy caminando en un camino oscuro. Este mundo es oscuro, este mundo es cubierto de tiniebla, de maldad, pero el que le sigue no anda más en tiniebla. O sea que la condición aquí es seguirle. Con el agua es tener sed, venir a Él y creerle. Con la luz es seguirle, y quien le sigue no
anda más en tiniebla. O sea que usted y yo celebramos que estamos en la luz, andamos en la luz es la vida, la luz direcciona. Por eso el salmista y los autores bíblicos decían siempre: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso Jesús dijo: el que me sigue, ¿y quién le sigue? El que le oye, no anda más en tiniebla. Hace esta afirmación, despierta una gran algarabía en medio de los fariseos. Sigue transcurriendo, tiene una plática con ellos, los increpa, los exhorta. Pero entonces luego caemos a algo poderoso que yo quiero llegar en esta noche. Breve, ya vamos a terminar. Mañana hay culto. Transcurre luego el capítulo 9 del libro de Juan. Seguimos en el día 8. Y para hacer patente con una demostración real, para hacer patente y vigente que la luz está caminando en medio de los hombres, se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Ya era la mañana siguiente, el día 8, se había acabado la algarabía de todo lo que había sucedido los 7 días, donde el agua se derramaba traída desde el estanque de Siloé. Y entonces se encuentran con aquel ciego de nacimiento, uno a quien lo habían estigmatizado, lo habían condenado, lo habían marginado, porque ser lisiado, ser leproso, ser no vidente, muchas veces era tomado, y por la clase farisea casi que era ponerle una etiqueta: este está así por maldición, porque pecó. De hecho, usted lo lee allá en su casa en todo el capítulo 9, porque eso era lo que los fariseos le habían hecho saber a la gente. Le habían clavado aquí en la mente a la gente: este está así porque los papás o él pecó, los papás pecaron. Y entonces aquel hombre marginado, estigmatizado, que nunca había visto la luz, se encuentra ahí. Estaba acostumbrado a escuchar y a escuchar el murmullo de la gente que pasaba: los papás pecaron. Y pasaban por ahí: los papás de seguro pecaron, por eso nació ciego. Si no, de otra forma no hubiese nacido ciego. Y entonces se acerca aquel que es la luz, está caminando cerca, y los discípulos de Jesús le preguntan, y los discípulos que también habían escuchado a los grandes maestros de la ley, que habían escuchado a aquellos fariseos, aquellos hombres doctos que decían: este está así porque el diagnóstico que había de aquel hombre es que sus padres habían pecado. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús: maestro, rabí, ¿y este hombre por qué está así? ¿Sus papás pecaron o fue él? Ciego de nacimiento, nos deja saber Juan. Y dice Jesús entonces: aquel que es la luz, aquel que es la verdad, dice: ni la una ni la otra, ni los papás pecaron ni él, sino que está en esta condición para que el nombre de Dios sea glorificado y manifestado. O sea, para dar cumplimiento y una demostración del poder de la luz en medio de los hombres. Entonces de pronto aquel hombre que está atento a querer escuchar la respuesta de aquel rabí, había escuchado a muchos rabí decir: está así, y le colocaban la etiqueta que lo estigmatizaba como pecador a él y sus antepasados, sus padres, sus progenitores. Y atento a escuchar la voz, tal vez no quería escuchar una vez más, porque estaba harto de decir: ahí está el hijo de pecadores, ahí está el hijo de pecadores, ahí está aquel cuyos progenitores pecaron y le marcaron con maldición. Pero entonces atento a la respuesta, que la verdad, que la luz, porque sabe usted que luz y verdad son una misma cosa. Entonces la verdad caminando en la tierra habla la verdad y dice: ni lo uno ni lo otro. Los habían engañado, lo que los otros decían no es así, este hombre está así.
para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en medio del discurso entonces Jesús hace una masa con arcilla, escupe sobre ella y entonces se acerca a aquel hombre que, no pierda de vista, nunca ha visto la luz, nunca había visto el espectáculo que oía, que todos decían: qué hermosa luz, qué maravillosa luz, cómo nos recuerda cuando éramos peregrinos en el desierto y la columna de fuego que hablan nuestros padres les acompañó. Aquel hombre nunca había visto aquel espectáculo en la vida. Pero de pronto siente entonces el aroma, siente el olor, porque el sentido del olfato lo tenía bueno. Y ese hombre conocía el olor de la tierra mojada, ese hombre conocía el olor de la arcilla y siente aquel olor y siente una mano que le toca y que le llena los ojos con barro, con una masa preparada con arcilla. Y de pronto le dice: ve y lávate en el estanque del enviado. De donde sacaban el agua, de donde habían sacado el día anterior por 7 días continuos agua. Y va, y ese estanque que hablaba de el enviado, ahora Jesús nos estaba diciendo: es que yo soy el enviado. Yo soy el agua, yo soy la fuente y yo soy la luz. Y aquel que es la luz le estaba diciendo a aquel hombre estigmatizado que nunca había visto la luz, le dice: ve y lávate en el agua del estanque del enviado, en el agua del estanque de Siloé, para que puedas ver. Y entonces pero yo quiero detenerme en algo, y hay algo que me partió esta tarde mientras yo leía, porque dice la palabra: y Jesús le dijo: ve y lávate. Pero quiero detenerme en Jesús le dijo, porque es la misma expresión que aparece en Génesis 1, capítulo 3, verso 3. Después de que el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada, vacía y cubierta de tinieblas, entonces Dios dijo: haya luz, sea la luz, y fue la luz. Esta vez Dios caminando en un cuerpo de hombre, la expresión, la plenitud de Dios caminando entre los hombres, la luz, esa misma luz que había ordenado el caos, esa misma luz que había ahora impregnado las aguas, porque más tarde las aguas pudieron producir peces, las aguas pudieron producir seres vivientes. La tierra, a quien Dios también le dijo: produzca la tierra hierba, produzcan la tierra árbol que dé fruto, produzcan las aguas seres vivientes. Ese mismo Dios que dijo: vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ese mismo estaba delante de aquel ciego que nunca había visto, que es tipo y figura de todos nosotros. Y entonces él le dijo: ve al agua del enviado. Y el hombre fue bajo el comando de aquel que es la vida, de aquel que es la luz. Y dice la palabra que mientras se lavó, al instante ese hombre ahora podía ver claro. Aquello iba a desencadenar toda una controversia, porque el pueblo comenzó a decir: y este no es el hijo de los pecadores, y este no es el que no miraba, y a dónde es que ahora mira. Y entonces lo llevan delante de los fariseos y le dicen: ¿y cómo es que ahora ves y no eres el que estaba bajo maldición, en oscuridad, en caos, estigmatizado? No podía ver porque tus padres te transmitieron la maldición, porque tú eres hijo de pecadores. ¿Y cómo es que miras ahora? Y aquel hombre dice: yo lo único que sé es que aquel que dicen que es la luz me dijo: ve y lávate en el agua del estanque del enviado. Yo lo único que sé es que la luz, como en el principio dijo: ve y lávate. Y le seguían increpando y le seguían increpando, y ellos mismos dijeron: y no sos el pecador, pues, ¿cómo ves ahora? Yo lo único que sé es que aquel hombre me dijo. Y luego Jesús va y lo busca y le dice: ¿será que puedes creer
que soy el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para creer? Lo estás viendo, le dice. Ahora lo veía. Luz hay sembrada para los justos, y en su luz vemos la luz. ¿Sabe qué estamos celebrando hoy? Que el caos, que la tiniebla, que el vacío, que el desorden, que la tiniebla que nos rodeaba ya no es más, porque la luz está en nosotros, habita en nosotros y nos ha permitido ver, porque no veíamos y ahora vemos con claridad. Y ¿sabe qué es lo poderoso de esto? Que quien no ve no puede soñar, quien no ve no tiene visión, quien no ve no tiene norte, quien no ve no tiene expectativa, quien no ve no tiene esperanza, quien no ve no marcha hacia un destino, quien no ve no tiene un norte hacia el cual ir. Pero ahora usted y yo tenemos un norte hacia el cual avanzar, un norte hacia el cual marchar, porque hay un destino que por medio de la luz que nos ha permeado y que nos ha traspasado, nos brinda ahora una expectativa para ir. Ahora vemos. Dígale al que está a su lado: ahora vemos. Porque hay luz reservada para los justos. En su luz vemos la luz, fruto de luz. Yo le dije yo iba a ser breve en palabras. ¿Qué es todo esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Había caos, había vacío. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo tengo un comando de parte de Dios. Y yo quiero en esta noche, en medio de cualquier caos emocional, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese desesperación, desesperanza, llámese traición, llámese angustia, llámese preocupación, yo quiero declarar como fue en el principio, no bajo mi autoridad, sino bajo la autoridad de aquel que es la luz, sea la luz. Y yo quiero que usted con su misma boca lo pueda declarar, porque hay luz que está sembrada para los justos, alegría para los rectos, y en su luz podemos ver la luz, no porque nosotros la producimos, sino porque Él es la luz. Pero yo quiero declarar que donde había caos, donde había angustia, donde había desesperanza, donde había ansiedad, quizás donde había depresión, que todo está ligado con la operación de la muerte y de la tiniebla, yo quiero declarar como dijo Jesús: el que me sigue no andará más en tiniebla. Yo quiero declarar ilegal. Yo quiero declarar que todo aquello que te había vinculado con operación de caos, de desorden, tal vez un caos emocional, tal vez un desorden en medio de tus finanzas, tal vez un desorden en medio de tu mente, yo quiero declarar por el poder de la luz ahora mismo, esa luz que celebramos, esa luz que declaramos que es la vida de los hombres. Yo quiero declarar proféticamente en medio de esta noche: sumérgete en las aguas, escóndete en las aguas, bebe de las aguas, pero en su luz ve la luz. La luz disipa tinieblas, la luz genera visión. Yo quiero declarar, Padre eterno, que donde no había más esperanza, donde no había expectativa, donde se habían acabado las ganas de soñar, Padre eterno, y de marchar hacia el norte, Dios, que tú estableces por visión, yo declaro que las fuerzas son renovadas. En medio, Padre eterno, como dijo el apóstol Pablo, yo oro en esta noche, Padre Santo, para que hayan bautismos de luz, Padre eterno. Yo oro, Padre, como oró Pablo por los efesios, Padre, para que los ojos del corazón sean inundados con luz, Padre eterno, para poder entender, Padre Santo, cuál es la herencia, para poder entender el recurso que tenemos en ti, Padre, para poder entender la esperanza que tenemos en ti, la esperanza de nuestro llamamiento, pero también poder entender la super eminente grandeza del poder de Dios, el mismo poder que actuó en Cristo Jesús
Jesús levantándole de entre los muertos. Pero eso solo se alcanza, dijo Pablo, cuando hay bautismo de luz, Padre eterno. Yo quiero profetizar, yo quiero que usted levante sus manos al cielo y quiero declarar, Padre eterno, que hay gente que aquí es potenciada a una nueva dimensión de entendimiento, de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación, en un mayor conocimiento de la persona del Padre por medio del bautismo de luz. Yo declaro que la luz sembrada para cada justo en medio de esta casa, Padre eterno, genera el fruto, Dios, de la alegría y el gozo que está reservado como cosecha por causa de la luz, Padre eterno. Yo quiero declarar bautismos de luz, gente traspasada por luz, Padre eterno, en el nombre de Jesús lo declaro. Siga con sus manos levantadas allí al cielo. ¿Sabe, profeta Helen? Desde ayer no he dejado de tener una visión. Y hoy, mientras estábamos en el cuarto allá adorando, yo seguía preguntándole al Señor, porque siempre me gusta ser consecuente, congruente y atento a los movimientos de Dios. Y yo sé que Dios las movió a este lugar. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, dime, porque tú las moviste a ellas, pero dime también para qué, aparte de aquello para lo cual tú les indicaste que habían de moverse. Indícame, permíteme saber a qué han venido. Y mientras platicábamos en el tiempo de la comida, y usted me dijo, es como que unos rayos de luz. Yo puedo darle testimonio y puedo darle de parte de Dios, porque anoche mismo yo escuché la voz del Señor decirme, ella vino para ser receptora de un bautismo de luz. Yo ya lo había visto, y cuando usted me lo dijo, yo dije, qué tremendo. Y yo puedo ver, hay un bautismo de luz. Y yo escucho la voz del Señor decir, te estoy traspasando con luz. Una nueva dimensión de luz. Una nueva dimensión de entendimiento, de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Escucho la voz del Señor decir, para un mayor entendimiento, para revelación y entendimiento mayor de coordenadas. Yo escucho la voz del Padre decir coordenadas nuevas, coordenadas precisas, coordenadas que marcan norte. Yo veo una brújula y veo coordenadas. La veo escribiendo en un libro de notas coordenadas. Son coordenadas para seguir marchando. Y eso habla de la esperanza de llamamiento hacia dónde hay que marchar. Pero yo escucho la voz del Padre decir, por medio de este bautismo de luz también hay una mayor, despierto tu corazón, dice el Señor, a una conciencia más profunda del recurso divino, de los recursos que están reservados por herencia para los santos que reciben impartición de luz. Porque hay cosecha de luz, dice el Padre. Hay cosecha de luz. Yo la veo por alguna razón recogiendo espigas de trigo, pero son espigas resplandecientes, brotes de trigo que resplandecen cual luz al tomarlas en la mano. Y escucho la voz del Padre decir, una dimensión nueva de entendimiento del poder, de la grandeza del poder de resurrección que levantó a mi Cristo, a mi Hijo de los muertos. Padre eterno, yo declaro, Dios, que hay luz, Padre eterno, bautismo de luz, la traspasas con luz, Padre, inunda su corazón con luz, Padre eterno, generas una mayor impresión de luz, Dios, en los ojos de su hombre interior, Padre eterno, resplandece, traspásala. De hecho, ya tú mismo se lo estabas mostrando desde la tarde, Padre eterno, y yo declaro, Dios, que se vuelve con una mayor evidencia, Dios eterno, ese bautismo de luz. En el nombre de Jesús lo declaro, Padre eterno, en el nombre de Jesús.
Mientras adorábamos, no lo hablé allá porque quería tener en el resto de la tarde, de parte de Dios, la habilitación para decirlo. Mientras adorábamos, yo escuché una palabra en hebreo, que es la palabra Nagán. Y Nagán significa tañedor, uno que tañe. Y yo veía sus dedos punteando las cuerdas de su guitarra, generando acordes. Pero lo impresionante es que mientras punteaba las cuerdas generando acordes, porque eso hace un nagán, ejecuta. Y yo escuché la voz del Señor decir: son como llaves que abren accesos para generar operación de vientos. Y yo veía la corriente del viento del norte, del viento de la región del Espíritu del Norte, que es un viento que sopla para disipar y para traer claridad. Y yo vi una manifestación poderosa de luz, pero esta manifestación poderosa de luz tenía que ver con una dimensión nueva. Y yo dije: Señor, yo no sé qué tanto pueda ella ejecutar, pero si tú lo dices, que no sea mi razonamiento humano, sino lo que tú dices. Y yo escuché la voz del Señor decir: dile que es el tiempo de un nuevo sonido, de una nueva canción, bajo la unción de los tañedores. Tañedores eran aquellos como el que fue traído al profeta Eliseo, para generar ambiente y atmósfera, para que la mano del Señor viniera sobre el profeta y poder declarar lo que en el cielo estaba. Tañedores eran hombres como David, que ejecutaban música en el ambiente para generar una atmósfera diferente. Y eso es lo que yo hablo hoy, Padre eterno, sobre esta mujer, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Lo declaro, Dios. Lo declaro, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo, una nueva canción, un nuevo sonido, Padre eterno, una nueva dimensión, Padre eterno, en la cual, Dios, su espíritu entiende, ligado al tuyo, Dios Padre Santo, oyendo los sonidos, Dios Padre, que hay que ejecutar para Dios aquí en la tierra, Dios. Funcionar como llaves que abren accesos, Padre eterno, para operaciones del cielo en la tierra, en el nombre de Jesús, Padre. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Yo quiero declarar, Padre eterno, que el fruto de luz que está reservado, que está sembrado, Padre, porque tú mismo sembraste la luz para los hombres. Tú eres la luz y la vida de los hombres. Yo declaro que en esa luz, Padre eterno, somos traspasados y nuestro rostro, Dios Padre eterno, es iluminado. Nuestro rostro, Dios Padre, resplandece y seguirá resplandeciendo, como lo dijo el salmista: los que vieron al Señor, su rostro fue iluminado. Y en tu luz yo declaro que esta casa sigue viendo luz, Padre Santo, y bajo el comando de sea la luz, Padre eterno, yo declaro que el caos, yo declaro, Dios, que aquello donde no había ya más nada, no había esperanza, yo declaro, Dios Santo, que la tiniebla es desplazada y no tiene argumento legal para seguir operando. Yo declaro bajo, Dios, el comando de sea la luz, Padre eterno, un nuevo amanecer, un nuevo tiempo, así como marcó para aquel no vidente, Dios Padre, luego de la fiesta, un tiempo nuevo. Yo quiero
quiero profetizar bajo el poder de la luz, Dios, así como en aquel día 8, Padre eterno, que marcó un nuevo comienzo para aquel hombre que no veía. Yo quiero hoy también hablar para cada hijo en medio de esta casa, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevo tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuevas puertas, Padre, nuevas ventanas, nuevos accesos, nuevas ideas, Padre eterno. Y aún yo declaro llaves, Padre eterno, para entrar por puertas que antes no estaban abiertas y que serán nuevos accesos, Padre, para los hijos de esta casa. Levanten sus manos al cielo. En el nombre de Jesús lo declaro, Padre Santo, por el poder de tu luz que declara un nuevo amanecer, Padre. Para aquel ciego fue un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Así tú, Jesús, eres para nosotros nuestro nuevo amanecer, nuestro nuevo comienzo. Todo, Padre eterno, comenzó nuevamente gracias a Cristo Jesús, quien es la luz y la vida. Y por eso hoy estamos gozosos y alegres y lo celebramos y hacemos memoria de ello en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le damos la gloria a Dios. Padre, gracias. Y anticipamos mañana un día glorioso. Gracias, te damos gracias, damos gracias por tu luz.